Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio para nosotros estar nuevamente aquí en los estudios de Elim TV. Mi nombre es Josué Velázquez y hoy pues bien acompañado aquí de mi hermana Flor y de mi hermano Marvin. Amén, Dios les bendiga. Amén, hermanos, pues es un privilegio para nosotros, perdón, como les decía hace un rato, estar nuevamente aquí en esos estudios para continuar con el estudio de la palabra que viene como a lavar nuestra vida, a lavar nuestra alma, a restaurar nuestro ser completo, y pues orgullosos de estar nuevamente aquí en el programa Clama a mí. Amén, hermano Marvin. Sí, claro que sí, definitivamente en estas semanas anteriores les pedimos disculpas, hermanos, que por fallos técnicos no hemos estado con ustedes transmitiendo estas enseñanzas, pero vamos a ir de lleno, ¿verdad? Hemos estado estudiando las 12 áreas del alma y los hemos visto en los 12 hijos de Jacob. Obviamente hemos estado viendo la parte negativa de cada uno de ellos. Amén. Amén, y amén. porque pues también vemos las bendiciones y todo lo positivo que ellos tenían. Amén, que por lo regular siempre cuando se hablan de los 12 hijos de Jacob, siempre se ha hablado del lado positivo, ¿verdad? Pero Amén. Pocas veces nos enfocamos en lo negativo, y en estas ocasiones nos hemos estado viendo el lado contrario de los hijos de Jacob, y como el hermano Marvin lo estaba diciendo, hoy vamos a seguir, a continuar, y vamos a ver lo que hoy es en el hijo de Zabulón. Amén. Amén. En el hijo de Zabulón, que él nos enseña o nos muestra lo que es la contaminación, hermana Flor. Wow, algo muy interesante, porque para nosotros los hijos de Dios y para ti que nos estás viendo en esta noche, también es muy importante, ¿verdad?, que estemos enterados qué cosas nos pueden contaminar y de qué manera eso puede repercutir en nuestra alma, ¿verdad, hermano Marvin? Sí, amén. Y pues vamos a entrar de lleno. Amén. Génesis 49:13 dice así: Zabulón habitará a orilla del mar, y él será puerto de naves, y su límite será estación. Y bueno, para poderlo entender un poquito mejor, vamos a pasar a Génesis 30, 19, 20, Amén. donde vamos a ver que es el sexto hijo de Jacob, que le dio Lea. Amén. Y vemos en Génesis 30, 19, 20, dice: concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y le dijo: Dios me ha favorecido con una buena dote. Ahora mi marido vivirá conmigo, porque le he dado 6 hijos, y él le puso por nombre Zabulón. Zabulón. Entonces es bien tremendo, porque si nosotros vamos a ver lo que es la parte negativa de Zabulón, porque dice ella: Dios me ha favorecido con Amén. Zabulón. Ujú. Pero Amén. viendo lo negativo, podemos ver la contaminación. Y para poder entender lo que significa la palabra contaminación, significa pervertir, Amén. Amén. corromper, y también quiere decir inmundicias. Amén, amén. Entonces nosotros podemos ver de que siendo el sexto hijo, Zabulón significa también en la numerología bíblica, nosotros vemos que el número 6 significa hombre. Amén. Y Amén. nosotros vamos a ver en base a la contaminación de que se relaciona con todo lo que viene del hombre, lo que sale del hombre. Amén. Amén. Entonces, incluso hay un pasaje que a mí me sorprende mucho, donde dice mi Señor Jesús que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Amén, amén, hermano así Josué. es. Amén, hermano. Y fíjense que ahora la contaminación, ¿qué tiene que ver? Podría decir usted, ¿verdad? Pero en el desarrollo del tema vamos a ver, ¿será que un hijo de Dios se puede contaminar? ¿Verdad? ¿Qué Amén. es la contaminación? Si nosotros nos ponemos a pensar qué es la contaminación o de qué manera un hijo de Dios se puede contaminar, fíjense que uno de los conceptos de contaminación dice que es la introducción de sustancias a un elemento, provocando que éste sea inseguro y no apto para su uso o para trabajar. O sea que ya trayendo a nuestra vida la contaminación, si dejamos que penetra en nuestra vida, nos va a hacer inseguros. Amén. Y no solamente nos va a hacer inseguros, sino que nos va a incapacitar para desenvolvernos dentro del cuerpo de Cristo, hermana. Amén, amén, así es. Y no solamente tiene ese significado, hermano, yo también pude encontrar en un diccionario bíblico que dice que la palabra contaminación está relacionado a lo que es inmundo, ¿verdad? Inmundo. No solamente al estar contaminados, también nos volvemos inmundos delante del Señor, hermano Marvin. Y volviendo a la pregunta que hacía hermano José, ¿un cristiano se puede contaminar? Sí, así es. Así es. ¿Por qué razón? Y alguien va a decir: ay, hermano, ¿cómo
cómo es eso, ¿verdad? Ujú. Y Amén. nosotros lo podemos ver en Juan 13, del 3 al 5, donde mi Señor Jesús viene y le lava los pies a sus discípulos. Dice así: Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. En sí, mi Señor Jesús, él le quería lavar los pies a sus discípulos, porque ellos, a donde ellos iban, ellos se contaminaban. Ujú. Ahora alguien podrá decir: hermano, ¿cómo es eso de que uno se contamina? Con lo que oye, con lo que Amén, uno dice. Con lo amén. que uno Porque dice. lamentablemente, como cristianos, dice el apóstol Pablo: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces nosotros, volviendo a lo que significa el número 6, que significa el número hombre, Número de hombre. también el hombre tiene carne. Amén. Y la Amén. carne se contamina. contamina. Se Por contamina. ejemplo, para poder decir, alguien que le gusta, siendo cristiano, todavía Ajá. le gusta ir a las fiestas sociales. Amén. Hermanos, eso es una gran contaminación. Así es. Tratar de mezclar. Con el simple hecho de llegar a ese lugar. Sí, hermano, Así tratar es. de mezclar lo santo con lo inmundo. Con el mundo. Así es. Amén. Entonces, Amén. es Y tremendo. es Padre tremendo, hermanos, bendito. porque nos dirigimos directamente a los que ya somos hijos de Dios. Amén. Amén. Porque puede pasar por nuestra mente a veces de que servimos, de que trabajamos en la obra del Señor y decir, bueno, yo ya no me contamino, yo soy Así santo. es. Lo siento mucho, hermanito, pero creo que todavía no hemos llegado a ese nivel, Así ¿verdad? es, así pero es. el Señor Jesús se dio cuenta, imagínense, sus discípulos andando con Él, teniendo un discipulado intenso con Él, y el Señor se daba cuenta que todos los días cuando ellos salían se contaminaban. Sí. Entonces dijo el Señor Jesús, bueno, tengo que hacer algo. Así Y es. como Él vino para servir, pues lo primero que hizo, y lo vemos ahí en figura de lo que es la administración también, de que comenzó a lavarle los pies, porque a lo mejor el cuerpo ya estaba limpio. Amén. ¿Se Amén. recuerdan? Porque Amén. Pedro le dijo, Señor, si así es, báñame, Báñame. lávame todo el cuerpo. No, le dijo el Señor, no, tu cuerpo ya no, el que ya está limpio ya no necesita. Lo que necesitas es quitarte la contaminación que se Sí. te prende en el diario Así vivir. es. Y lo más tremendo que le estaba diciendo, la contaminación en tu caminar en esta tierra, En esta tierra. como extranjero y peregrino. Así es. Entonces, por ejemplo, hermana Flor, a mí me sorprende mucho donde dice en dónde se contaminó Zabulón. Sí. Y esto es algo bien tremendo, porque definitivamente nosotros lo hemos visto, y en los temas anteriores lo hemos visto, de que se ministró, es un ancestro Amén. que lo heredó de sus padres. sus vaya. padres. Ejemplo, Jacob, ya ven que Jacob, que era, realmente era un engañador. engañador, Y su así es. madre dice que era inconforme, menospreciada, aburrida, y dice que era, en Aborrecida. otras palabras, Lea significa vaca salvaje. Wow. Entonces se podrán imaginar, con todos los hijos, bueno, los 5 hijos anteriores, Lea tratando de conquistar el amor de Jacob, al final de cuentas lo que ella recibía era inconformidad, menospreciada y aborrecida. ¿Se Así imaginan es. cómo estaba el alma de Zabulón? Sí, tremendo eso, hermano. Yo que soy madre, me puedo dar cuenta, ¿verdad? Que todo lo que nosotros como madres cuando estamos embarazadas sentimos. Normalmente la medicina dice que es traspasado al feto, ¿verdad? Pero nosotros ahora espiritualmente hablando sabemos que eso es cierto, porque Zabulón de ahí fue donde se contaminó, ¿verdad? A través de sus genes venía esa contaminación hacia él mismo, y por eso fue que él ya venía con esa área en su alma, ¿verdad? Amén, hermanos. Y ahora, lo que podemos darnos cuenta también es de que Zabulón, como él era el líder, él era la cabeza de esa tribu, se la transmitió a todo un pueblo. Amén. Y ahora, ¿cómo sucedió eso? Si vamos a Jueces 1:30, dice, Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Naalal, de manera los cananeos habitaron en medio de ellos y fueron sometidos a trabajos forzados. Amén. Miren, la orden era de que Zabulón debería de anular, de destruir completamente al enemigo. Amén.
pero no obedeció. Amén. Dejó ahí, dijo, no sé qué pensamiento pasó por la mente de Zabulón y dejó algo ahí que esto tuvo como consecuencia mezclarse con ellos y Así a causa es. de ellos todo el pueblo de la tribu de Zabulón se contaminó. No, y lo más tremendo de esto es de que nuevamente volvemos a ver de que cuando viene el Señor, Dios, les dijo a ellos que tenían que expulsarlos. Les dio una orden. Amén. Vemos nosotros en el Génesis con respecto a Adán, le dijo obediencia, ¿verdad? Obediencia. Amén. No comas de ese fruto. Y nuevamente nosotros vemos que Zabulón a él le dijeron, expúlsalos, Amén. échalos fuera, porque ya estaban en Canaán, la tierra prometida de leche y miel. Ahora lo que querían es que los expulsaran. ¿Y qué dijo Zabulón? Conveniencias. Los tenían como esclavos. Nos pueden servir. Nos pueden servir. Entonces, ojo mi hermano cristiano, ojo mi hermano que tú crees en Cristo, que tú quieras poner tus conveniencias Así delante es. de lo que Dios te demanda, porque dice la palabra del Señor, sed santo porque yo soy santo. Amén. Entonces, eso es algo bien tremendo. Amén, Hay amén. que buscar la santidad en Cristo. Amén. Amén. Y eso es lo que a veces nosotros nos confundimos. Ay, hermano, ¿cómo puede ser posible? Entonces nosotros ya no tenemos que hablarles a los que no creen en Cristo. Momento. Tú les puedes evangelizar y llevar palabra, pero hacer lo que ellos hacen, ya no. Ya no. Ya no. Porque eso no es buscar santidad. Amén, así es. Fíjese, hermano, que con respecto a lo que usted estaba hablando, yo encontré un versículo en la Biblia que es 1 Corintios 15:33 y dice, no erréis, las malas compañías corrompen buenas costumbres. Pensar recibiendo mensajes subliminales, TV, radio y todo eso, ¿verdad? Pero especialmente cuando tenemos compañía, cuando hacemos comunión con personas que no son hijos de Dios, ¿verdad? Y no es que discriminemos a nadie, ¿verdad? Sino que simplemente tal vez vamos por ir a hablarle de la palabra, pero a la vez el enemigo está ahí confundiéndonos. No se trata de que debemos de tener una amistad en comunión así muy unida con estas personas, pero sí debemos de compartir la palabra porque el Señor Jesucristo lo dejó establecido, ¿verdad? Que debemos de enseñar lo que Él nos enseñó a nosotros, ¿verdad? Y así es como si mantenemos una comunión con estas personas, muchas veces nos contaminamos de lo que ellos tienen por no ser hijos de Dios, ¿verdad? Amén, hermana Flor. Y la situación está, hermanos, de que al contaminarse uno, trae sus consecuencias. Oh, sí. No se queda solamente ya soy contaminado y ya se quedó ahí. No, trae consecuencias y consecuencias severas, Sí. hermanos. Porque miremos con quién se contaminó Zabulón. Amén. Dice que quitrón significa hacer humo o sacrificios. En otras palabras, es fingir que estamos agradando a Dios, pero lo que estamos haciendo es fingir únicamente delante de Él. Sí. O sea, una falsa adoración. Ujú. Ay, hermano, eso es bien tremendo. Yo ahorita Así me es. ponía a pensar con respecto Zabulón. Otro significado que tiene Zabulón es comunión. Comunión. Sí. Trata la manera de relacionar todo. Y ojo con esto, trata la manera de encontrar una solución a lo que está haciendo él, a su favor, tomando Así la es. palabra a su favor. Entonces esto es lo que viene a, por ejemplo, nosotros podemos ver de que acá Zabulón y tiene una comunión con estos dos grupos. Dice, fingir, hermano. Fingir. Por ejemplo, Caín, y que el Señor nos perdone si lo estamos juzgando, pero Caín fingió presentar una ofrenda delante de Dios de la cual a Dios no le agradaba. Sí. Él fingía. Entonces hay muchos cristianos en nombre de Jesús, nosotros ya no, ¿verdad? Amén. Tratamos la manera de ya no, pero hay muchos cristianos que fingen O que agradar a Dios, aparentan. alabar a Así Dios. es. Y perdónenme, ¿Verdad? hermano, pero hay personas que están sirviendo, creyendo, según ellos, que Ay, están haciendo santo. bien las cosas, pero delante de Dios, ellos también saben que están mal. Amén. Así es, así Entonces, es. ahora bien, Nahalal, pasto o regadío, eso es lo que significa Nahalal. Nahalal. El otro pueblo que estaba ahí con ellos, son personas que reciben la palabra, pero no la creen. Pero no la creen. Wow. Hermanos, en Santiago 1:20 y 1:21 dice, recibid con humildad la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Amén. Pero dice, pero no sean solo oidores, sino hacedores, hacedores. porque el que Wow. solo oye,
se engaña a sí mismo. Así es. Hermanos, Amén. definitivamente eso es bien tremendo. Es tremendo, hermanos, porque ahí nos vemos esa contaminación, ¿verdad? De aquello de que, escuchamos un mensaje, qué tremendo ese mensaje, escucharon a ese pastor, qué siervazo. Pero, ¿será cierto lo que dijo? Amén. ¿Verdad? No creen la palabra y como no la creen, no la ponen por obra. Y lo más tremendo, hermano Josué, de que podemos ver a la luz de la palabra, de que Judas fue uno que estaba con el Señor, escuchaba palabra y no creía. Y no creía. Y si Amén. no podemos ver en Mateo 26, Sí. el 22 dice, donde el Señor él vino y les dijo, bueno, uno de ustedes me va a entregar, ¿verdad? Entonces vienen los primeros 11, le dicen, en el 26, 22 le dicen, y ellos profundamente entristecidos comenzaron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Se dio, Señor, reconocían el reconocían. Amén. Su debilidad. Pero miren lo que ¿cómo dijo dijo Judas? En el 25 dice, y respondió Judas, el que iba a entregar, y dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Rabí. Él le dijo, tú lo has dicho. Amén. Lo más tremendo de todo esto es de que cuando le dice Rabí, maestro, él no reconoció el señorío. Amén, Y así así hay es. muchos. Y perdónenme, hermanos, tal vez van a decir, así hay muchos, y será que a mí me lo dicen. No, hermano. Realmente no es a ti, porque yo sé que tú estás buscando la santidad, pero si tú sientes que fue para ti, tienes que empezar a buscar al Señor y que sea Él el que te ayude a salir Amén, de esta, amén. de esta Amén. contaminación que te ha llevado a una comunión con otras cosas, con otros pueblos, Así es. con otras culturas. Amén. Ay, hermano, yo celebro eso porque mi papá, porque mi mamá. Por tradición. Pero por tradición, y eso es lo más tremendo. Costumbres. Amén. Amén, hermanos. Y ahora hay mucho que decir aquí, ¿verdad? Pero por el Amén. tiempo vamos a continuar y vamos a mencionar otros versículos, porque hay otras áreas en donde se contamina y en donde afecta nuestra vida también. Fíjense que cuando alguien se contamina, como le pasó al pueblo de Zabulón, ellos llegaron a menospreciarse. Wow. Aquel que está contaminado llega a Santo menospreciarse, porque dice en Jueces 5:18, Zabulón era pueblo que despreció su vida hasta la muerte, Sí. y también Neftalí en las alturas del campo. Ujú. Imagínense entonces, por la contaminación, una consecuencia fuerte, hermano, es de que se llega uno a menospreciar incluso hasta la muerte. ¿En cuántas mentes de hijos de Dios ha pasado? A lo mejor hasta quitarse la vida, hermano. Así es. ¿Y por qué pienso eso yo? ¿No será que hay algún tipo de contaminación ahí, en hermano? ellos. Sí, claro, hermano. Y es bien tremendo, porque no solamente también físicamente, ¿verdad? Que es algo muy grande, se llegan hasta quitar la vida, también espiritualmente. El pecado entra Amén. y nos hace trizas, hermano. Es bien tremendo lo que puede suceder. Yo a veces me he hecho la pregunta, también la misma que usted hizo, aquel que comete suicidio, hermano, estará tan lleno de contaminación como para llegar a estos extremos, ¿verdad? De no saber, el Señor Jesús siempre nos demandaba a nosotros, ¿verdad? Que debíamos de amarnos a nosotros Amén. mismos, porque no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, si no nos amamos a nosotros mismos a causa de la contaminación, es de tomarlo en cuenta y pensar, ¿verdad? Amén, hermano. Otra consecuencia también es, hermano, de que el que está contaminado puede vivir una vida doble. Ay, santo. Porque fíjense que en Primera de Crónicas 12:33 dice, Zabulón habían 50,000 que salieron con el ejército, que podían ponerse en orden de batalla con toda clase de armas de guerra y que ayudaron a David sin doble corazón. Wow. Amén, hermano Marvin. Entonces, los contaminados Ay, pueden ser de un doble ánimo, hermano. No, ojo con esto. Zabulón era pueblo escogido de Dios. Amén. Amén. Hermano, tú que nos ves a través de este canal, tú eres pueblo adquirido por Dios, Amén. nación Amén. santa. Aleluya. Pero si nosotros vemos que en Zabulón había una parte que fueron fieles y fueron y ayudaron a David, también hubo una parte que fueron infieles siendo pueblo escogido por Dios. Amén. Amén. Entonces tú ten el cuidado de no caer en ese grupo que fue infiel tanto a ese pueblo como a Dios. Amén. Amén. Porque eso es lo importante de estos temas. Nosotros poder reconocer nuestra condición y reconocer qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Amén, amén. Amén. Y poder pedirle al Espíritu Santo, porque por el medio del Espíritu Santo es que vas a lograr minimizar
Así es. Porque eso no se va a ir hasta que el Señor se nos aparezca. Amén. Pero mientras el Señor viene, tú puedes minimizarlos en el nombre poderoso de Jesús. Con la sangre preciosa del Cordero que fue derramada en esa cruz por ti y por mí. Amén. Y hermanos, yo sé de que la verdad estos temas son tan preciosos y nosotros quisiéramos estar hablando todo el tiempo acá y seguir compartiendo con ustedes. Pero el tiempo se nos ha cortado. Y esperamos, hermanos, de que hasta este momento esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Amén, amén. Y te pedimos, hermano, de que nos sigas sintonizando. Amén. Tú puedes enviar preguntas o comentarios al correo electrónico de ministerioselim.net, o si también tú deseas, puedes también hacer comentarios o puedes hacer más preguntas a tu programa. Lo puedes enviar al correo electrónico clamaami.tv@gmail.com. Y nuevamente, hermanos, gracias por seguirnos a través de tu canal Elim TV. Amén. En el 54.3. Si tú deseas visitarnos, puedes traer a toda tu familia, mis amados hermanos. Nosotros estamos localizados en la 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles. Y nos puedes llamar al 323-789-1665 si tú tienes alguna pregunta. O si quieres que alguien ore por ti y estás pasando por una situación difícil como lo que decíamos hace un momento aquí. Sentirse despreciado hasta la muerte y tal vez estés pensando quitarte la vida. La solución es Cristo. Amén. Se llama Amén. Jesucristo. Amén. Y Él siempre te ha esperado con los brazos abiertos. Amén, amén. Entonces, mis amados hermanos, nos despedimos con ti, pero no nos sigue sintonizándonos, que en algún momento ya nuestro pastor tendrá la palabra también para tu vida, que restaurará tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, Dios te bendiga. Dios te bendiga.